Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes aquí en Zona Cero, y el día de hoy pues me parece muy interesante el poderles dar a conocer una información que a nosotros nos llegó en días recientes sobre una campaña publicitaria que el gobernador Moreno Valle, como parte de ese ego y de esa ambición que tiene por hacer trascender lo que han sido sus logros de gobierno, que no se queda más que en algunas obras gigantescas, ¿sí? Pero que son al final de todo de poca utilidad para los poblanos, mientras en donde sí hay necesidades, pues lo sabemos perfectamente, las comunidades, las colonias alejadas, pues se encuentran en situación de verdad de extrema pobreza. No obstante esto, no obstante el hecho de que Puebla sea uno de los 3 estados más pobres de este país, bueno, pues el gobernador tuvo la ocurrencia de contratar a la NBC, que es una de las cadenas importantes en los Estados Unidos. En el caso de la información que nosotros tenemos es la NBC de Nueva York. Les contrató un programa de media hora para que se promoviera Puebla, un programa en inglés, por cierto, en donde pues se promueven algunas de las riquezas que tiene Puebla, como el mole, como la pirámide de Cholula, como algunas otras de nuestras riquezas, y por supuesto no podría faltar la figura del gobernador. Just a few hours east of Mexico City, Puebla is considered the birthplace of Cinco de Mayo. This lively town, founded by the Spanish in 1531, has never forgotten its colonial past. From its divine architecture to its tasty culinary scene, this colorful region is rich in history, and nobody knows that more than its governor, Rafael Moreno Valle. I feel like a lot of people celebrate Cinco de Mayo, but some people don't even know what they're celebrating. Absolutely, and that's why it's so important that you come to Puebla. So this is actually where the battle took place, Yes. Cinco de Mayo. In 1862, in this fort of Guadalupe, to stop the French invasion. It was an epic moment for the history of Mexico. So everyone really came here to stop the French from getting to Mexico City. Absolutely. Well, knowing the story now behind Cinco de Mayo makes celebrating it even better, so thank you. Oh, thank you, and I hope that they come to celebrate it in Puebla. Por cierto que la primera edición fue presentada el día 2 de mayo. Sin embargo, no sería extraño que el hecho de ese mal momento que pasó Marta Erika Alonso por tierras neoyorquinas, después de que fue corrida prácticamente por un grupo de inconformes por el asesinato del niño José Luis Tehuatli, que gracias a eso, o que obedeciendo a ese incidente, se haya contratado nuevamente la publicación de este publireportaje los días 9 y 16 de mayo en el mismo canal, en un horario estelar de sábado. Y lo peor sería que esa contratación a la NBC, que nosotros tenemos datos de Nueva York, haya sido también una contratación nacional. Que eso, para lo que cobran los norteamericanos en tiempo aire de televisión, nos estaría costando una millonada. Habría que investigar cuánto nos costó a los poblanos este chistecito. Yo me pregunto, ¿cuántas veces el gobernador ha dedicado un espacio de su tiempo para, por ejemplo, caminar por algunas calles de la ciudad o por alguna zona histórica con los periodistas de Puebla? Y no hablemos de los que estamos de alguna manera vetados en este gobierno, sino, por ejemplo, un Javier López Díaz, líder en rating en todo este estado, el hombre más escuchado de Puebla, que me digan cuándo se ha paseado el gobernador para platicar con él. O que me digan cuándo el divo de Fernando Canales ha tenido la suerte de que el gobernador le dedique unos espacios para caminar y hablar de Puebla o de política. Ya no digamos las 2 cadenas televisoras que también
pues consienten de manera excesiva al gobernador. Por supuesto no lo hace, pero sí lo hizo con esta rubia con la que caminó y le presumió Puebla. ¿Cuánto nos costó a los poblanos? ¿Saben cómo trata a los periodistas de Puebla el gobernador? A sus consentidos. Los lleva un día antes o unos días antes de su informe y los hacen esperar en una antesala en Casa Puebla durante horas para que el gobernador les dé unos minutos de su tiempo y les entregan las preguntas, ya un pliego de preguntas que son las que le deben hacer al gobernador. Entonces, esa es la forma en la que se hace, pues digamos, comunicación en Puebla. Y no digamos el que se le ocurra salirse de ese guión. Ya le pasó a Jorge Rodríguez del Sol de Puebla, que por poco y lo corren por una situación como esta. Así que, bueno, pues cómo trata a los extranjeros y cómo se gasta el dinero con los medios extranjeros y cómo trata a los locales. Y saben, al final de todo, ¿por qué el gobernador no permite que le hagan preguntas abiertas? Porque el día que se le ocurrió otorgar una entrevista abierta como al semanario de Tijuana Z, bueno, pues ya vieron todas las barbaridades que dijo. Cuando se sale de su script, le sale realmente el hombre que es y que nada bien parado queda ante quienes él dice que quiere gobernar como presidente de la República. Yo los espero en la próxima entrega de Zona Cero. No, por ejemplo, un Javier López Díaz, líder en rating en todo este estado, el hombre más escuchado de Puebla, que me digan cuándo se ha paseado el gobernador para platicar con él. O que me digan cuándo el Divo de Fernando Canales ha tenido la suerte de que el gobernador le dedique unos espacios para caminar y hablar de Puebla o de política. Ya no digamos las dos cadenas televisoras que también pues consienten de manera excesiva al gobernador. Por supuesto no lo hace, pero sí lo hizo con esta rubia con la que caminó y le presumió Puebla. ¿Cuánto nos costó a los poblanos? ¿Saben cómo trata a los periodistas de Puebla el gobernador? A sus consentidos. Los lleva un día antes o unos días antes de su informe y los hacen esperar en una antesala en Casa Puebla durante horas para que el gobernador les dé unos minutos de su tiempo y les entregan las preguntas ya. ¿Viste, Watley? Que gracias a eso, o que obedeciendo a ese incidente, se haya contratado nuevamente la publicación de este publireportaje los días 9 y 16 de mayo en el mismo canal, en un horario estelar de sábado. Y lo peor sería que esa contratación a la NBC, que nosotros tenemos datos de Nueva York, haya sido también una contratación nacional. Que eso, para lo que cobran los norteamericanos en tiempo aire de televisión, nos estaría costando una millonada. Habría que investigar cuánto nos costó a los poblanos este chistecito. Yo me pregunto, ¿cuántas veces el gobernador ha dedicado un espacio de su tiempo para, por ejemplo, caminar por algunas calles de la ciudad o por alguna zona histórica con los periodistas de Puebla? Y no hablemos de los que estamos de alguna manera vetados en este gobierno. Moreno Valle. I feel like a lot of people celebrate Cinco de Mayo, but some people don't even know what they're celebrating. Absolutely, and that's why it's so important that you come to Puebla. So this is actually where the battle took place, Yes. Cinco de Mayo. In 1862, in this fort of Guadalupe to stop the French invasion. It was an epic moment for the history of Mexico. So everyone really came here to stop the French from getting to Mexico City. Absolutely. Well, knowing the story now behind Cinco de Mayo makes celebrating it even better, so thank you. Oh, thank you, and I hope that they come to celebrate it in Puebla.
Por cierto que la primera edición fue presentada el día 2 de mayo. Sin embargo, no sería extraño que el hecho de ese mal momento que pasó Marta Erika Alonso por tierras neoyorquinas, después de que fue corrida prácticamente por un grupo de inconformes por el asesinato del niño José Luis de País, bueno, pues el gobernador tuvo la ocurrencia de contratar a la NBC, que es una de las cadenas importantes en los Estados Unidos. En el caso de la información que nosotros tenemos es la NBC de Nueva York. Les contrató un programa de media hora para que se promoviera Puebla. Un programa en inglés, por cierto, en donde pues, se promueven algunas de las riquezas que tiene Puebla, como el mole, como la pirámide de Cholula, como algunas otras de nuestras riquezas, y por supuesto no podría faltar la figura del gobernador. Just a few hours east of Mexico City, Puebla is considered the birthplace of Cinco de Mayo. This lively town founded by the Spanish in 1531 has never forgotten its colonial past. From its divine architecture to its tasty culinary scene, this colorful region is rich in history, and nobody knows that more than its governor, Rafael. Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes aquí en Zona Cero, y el día de hoy pues me parece muy interesante el poderles dar a conocer una información que a nosotros nos llegó en días recientes sobre una campaña publicitaria que el gobernador Moreno Valle, como parte de ese ego y de esa ambición que tiene por hacer trascender lo que han sido sus logros de gobierno, que no se queda más que en algunas obras gigantescas, ¿sí? Pero que son al final de todo de poca utilidad para los poblanos, mientras en donde sí hay necesidades, pues lo sabemos perfectamente, las comunidades, las colonias alejadas, pues se encuentran en situación de verdad de extrema pobreza. No obstante esto, no obstante el hecho de que Puebla sea uno de los 3 estados más pobres de este